Ya estamos de regreso una vez más aquí en Iquique al Día, en Iquique Televisión, para conversar con un antropólogo y fotógrafo que está a puertas de presentar una interesante exposición en la Casa de la Cultura. Se trata de Pablo Mardones, a quien le damos la bienvenida a nuestro canal. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Sí, cuéntanos un poquito de qué se trata esto, ¿cierto? Se llama Tarapacá Pluricultural. Estuvimos viendo ahí algunas imágenes y muy interesante la iniciativa. ¿De dónde surge esto? Mira, esto a mí me lo inspiró una fotógrafa uruguaya que hizo una experiencia similar en Montevideo. Ella durante algunos años empezó a fotografiar a personas de distintos lugares del mundo. Entonces cuando yo vi la idea, uy, qué bueno, estaría muy bueno para hacerlo en Iquique, teniendo en cuenta que en Iquique tenemos gente de todos lados del mundo. Y ahí surge la iniciativa. Y ahí empezamos como a pesquisar, la idea era tener igual representatividad de hombres y mujeres, y por suerte se nos dio muy bien, la gente aceptó y está bastante eh, a gusto de ser parte de esto, y logramos armar una muestra con personas de los 5 continentes. ¿Y esto lo hiciste a través de algún fondo del Ministerio de la Cultura? ¿De dónde sacaste, digamos, el financiamiento? Sí, 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 exactamente. Esto fue un fondo que se postuló, si mal no me equivoco, el 2021, y la muestra se presentó por primera vez en el Paseo Baquedano en diciembre del 2021, estuvo hasta enero del 2022. Después se fue a la UTA, después se fue a la UNAP, y ahora a través de otro financiamiento para muestras de exposición estamos de nuevo mostrándolo. Y la idea es seguir haciéndolo, ¿no? También queremos ir a Arica, bueno, tratar de movernos por el norte grande porque sentimos una gran necesidad y creemos que esta muestra puede generar un impacto muy positivo. Sí, Tarapacá Pluricultural, ¿cierto? Es de alguna manera una impronta de nuestra región desde prácticamente, ¿cierto? Desde su nacimiento, desde que, ¿cierto? Empezaron a llegar migrantes aquí de todas partes del mundo, atraídos por distintos industrias, ¿cierto? Fundamentalmente el salitre. Y llegó gente de todo el mundo. Esta ola migratoria actual, digamos, ¿cierto? Que tiene una connotación bastante diferente, de alguna manera pone la coyuntura, hay una tensión, digamos, ¿cierto?, que se produce en nuestra sociedad y que justo, digamos, da con este tema de la exposición. ¿Cómo lo analizaste tú ya como antropólogo este tema y ¿cierto?, este destino que ha tenido la región? Bueno, sí, claro, el fragor que pasa con esta migración actual, que genera mucha resistencia y muchos mecanismos de racismo, de xenofobia, de aporofobia, que es la fobia a la pobreza. Yo no diría que es nueva. Piensa que la masacre de Santa María y Iquique, la mayoría de las personas que fueron masacradas ahí también eran extranjeras, ¿no? Eran de Mm. Bolivia y Perú. Entonces no es algo nuevo. Generalmente la xenofobia y el racismo es algo imperante, no es algo característico de Iquique o de Alto Hospicio, de Tarapacá, sino que genera mucho impacto, sobre todo cuando es muy masiva, que es lo que está sucediendo ahora, y sobre todo cuando es muy pobre. El No. migrante, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Los migrantes chinos que vienen actualmente a la SOFRI o que vienen hace algunas décadas a la SOFRI no son Mm. víctimas de discriminación, bueno, porque son generalmente empresarios. No Claro. así los chinos que llegaron hace 100, 150 años, que inclusive fueron Mm. sometidos a esclavitud, y eso sí eran discriminados. Entonces muchas veces por eso aparece con mucha fuerza el concepto de aporofobia, ¿no? Porque es una Mm. fobia que va acompañado a la xenofobia, que nos genera mucho más rechazo el migrante que es pobre porque viene a competir con los servicios sociales, con los servicios hospitalarios, con los servicios escolares. El migrante que tiene mayores recursos en general pone a sus hijos en colegios privados, genera sus propios circuitos de entretenimiento, clubes, etcétera. Entonces, los Mm. problemas son menores. Por eso la migración más pobre tiene que intervenir el Estado,
y para generar un proceso de integración mayor. Pero a su vez son migrantes que son favorables para Chile, porque Chile es un país muy envejecido. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, hay venezolanos que están en el AMPA o en actividades delictuales o en pandillas, etcétera. Es cierto, no lo vamos a negar. La gran mayoría de los venezolanos, colombianos, haitianos, etcétera, son personas que vienen a trabajar y de hecho reactivan la economía chilena porque son personas que están en edades laborales activas, ¿no? No son ni muy jóvenes ni muy viejos. Entonces, en general, lo que hacen es generar un circuito virtuoso en la economía. Pero bueno, eso se ve mucho menos y tiene mucho menos impacto y visibilización que lo otro, ¿no? Aparece un par de venezolanos pegándole a un policía o asaltando a alguien y eso explota y se ve muchísimo más, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de equilibrar un poco. Sí, eso quería comentarte, digamos, ¿cierto? Porque de alguna manera hay una visión, ¿cierto?, de esta migración bastante negativa, digamos. ¿Por qué crees tú que pasa esto? ¿Es un tema de los medios de comunicación? ¿Son los dirigentes políticos que de alguna manera, ¿cierto?, allegan aguas a su molino cada vez que es elecciones con estos temas? ¿Nos falta una comprensión mayor del fenómeno? Conversábamos el otro día con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y nos decía, mira, la migración es un fenómeno que llegó para quedarse, es un fenómeno además mundial. Está, ¿cierto?, el tema de la migración por el cambio climático que está ocurriendo también en distintos lugares del mundo, ¿cierto? Se empieza a desertificar distintas zonas y la gente dice, bueno, aquí me tengo que ir porque aquí no puedo vivir. En fin, entonces, sin embargo, ¿cierto?, en nuestro país pareciera que cada día es más dura la respuesta de la ciudadanía respecto a este fenómeno migratorio. Yo creo que todo lo que dijiste tú son todas correctas. Hay que entender que Chile era un país, no era un país de inmigración, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que es un país que acogió. Chile recibió migrantes a cuentagotas durante su historia y en un momento más o menos reciente, que yo diría que coincide con el megaciclo del cobre, con el inicio de la democracia y el aumento del Producto Interno Bruto, del ingreso per cápita, el mejoramiento de las condiciones de vida en Chile. Bueno, Chile empieza a ser atractivo para migrantes, sobre todo de la región, ¿no es cierto? Entonces tenemos un boom de migrantes peruanos en su momento. Luego empiezan a llegar colombianos, hay una migración muy interesante que tiene que ver con Haití, porque no es regional, digamos, y la venezolana, que bueno, los números son tremendos, porque Venezuela desde el 2015 más o menos salieron del país cerca de 4,5 millones de personas, o sea, estamos hablando de cifras extremadamente altas. Y la situación de la migración venezolana es un tema en todos los países de la región, ¿no? En Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Brasil, etc. Entonces, es difícil para un país como Chile, pese a que es un país que está envejecido demográficamente, que necesita mano de obra y que necesita, por ende, migración, es difícil absorber números tan altos y sobre todo de personas de estratos tan humildes, ¿no? Entonces, es complejo el tema de la migración, hay que desarrollarlo mejor. Chile, por ejemplo, no tiene un modelo de tratamiento de la diversidad como tienen algunos países ricos en torno a cómo desarrollar, en cómo absorber, integrar, reconocer migrantes, porque no es una experiencia nueva. Entonces hay que adaptar una serie de mecanismos, circuitos, políticas públicas para un fenómeno más o menos novedoso. Entonces, el tema es complejo y tiene que ser multidimensional y tiene que ser trabajado de forma transdisciplinaria. Por ejemplo, podríamos hablar horas de esto, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa que el gobierno haya ido ahora a Venezuela, porque eso no se había hecho nunca. Hay que ver cómo se absorbe. Yo, por ejemplo, no tengo una idea cerrada si es buena la idea de los vuelos de repatriación o no. No podemos llevar aviones todas las semanas, pero también es cierto que muchas de estas personas desean volver a Venezuela. Entonces no es fácil, hay que trabajarlo con mucho cuidado. Sí, volviendo a tu exposición, Pablo, ¿cómo elegiste a las personas? Porque uno ve normalmente en las calles, conoce amigos de repente, y tú tuviste que hacer una selección, digamos, a ver
¿cierto? Una persona que se yo de Colombia, vi por ahí que hay de prácticamente de toda Latinoamérica, hay personas, incluso hay de Estados Unidos, hay gente de Europa, hay una ucraniana por ahí también. ¿Cómo diste con ellos? Porque, bueno, uno normalmente en la calle ve gente distinta, pero no se atreve a conversar con ellos o no tiene una relación, digamos. Claro. Bueno, la idea fue dar una mirada variada, ¿no es cierto? Porque si uno hubiera tenido que hacer una muestra fotográfica acorde a la migración en sí, bueno, no sé, la mayor cantidad de migrantes en Tarapacá son de Bolivia, ¿no? Casi la mitad de los migrantes en Tarapacá son bolivianos. Claro, Habría que haber puesto sí, varias personas de Bolivia. sí, Y después la cantidad de migrantes en Tarapacá son de Perú. Habría que, claro. pero la idea no era esa, la idea era más bien mostrar una persona por país y tratar de abordar la mayor cantidad de nacionalidades. Y bueno, y se nos dio que inclusive encontramos un australiano y esto Ya, permitió que estuvieran representados los 5 continentes. Hay una familia de Camerún, obviamente la migración de África, de Oceanía, es minoritaria, ¿no es cierto? Es difícil encontrar, no tenemos muchos migrantes, pero encontramos una familia de Camerún que tiene una historia también muy fuerte porque tienen que salir medio arrancando de Camerún. Es muy sí, interesante. Muchas de estas personas las contactamos a través de AMPRO, que es la Asociación de Migrantes y Promigrantes, que es una ok. organización muy importante, la conocerás y Sí, seguramente sí. quienes escuchan, muchos de quienes escuchan no la conocerán. Y bueno, nosotros somos muy cercanos, yo trabajé mucho tiempo en el INTE de la UNAP, Ok, entonces, ya. entonces bueno, ahí también teníamos un contacto muy cercano con AMPRO y muchas otras no, otras fueron Ujú. dando vueltas. Por ejemplo, hay Sean, que es chino, que es un empresario de la Sofri, fue una vez que yo fui a Sofri a hacer otra cosa. Ya, O sea, ok. una familia venezolana fue cuando fuimos a apoyar la gente que estaba ahí en el sector de la Urrá, que fuimos a llevar ropa. O Ujú. sea, hay distintas, no fue la misma metodología en general, pero fue como boca en boca, variable, Ya, y fuimos buscando personas de distintas maneras, digamos. sí. Y Oye, nos ¿cómo fue acercamos, le la...? preguntamos, algunos no Sí, quisieron, la mayoría quiso. eso te quería preguntar, porque a veces uno, ¿cierto? Se encuentra con estas personas, tienen historias muy interesantes, digamos, desde el punto de vista del periodismo, son muy, muy atractivas, pero a veces no quieren hablar, ¿cierto? Tienen temor, no es fácil, digamos, establecer una conversación, ¿cierto? Y de alguna manera la confianza, que significa además, digamos, dejarse fotografiar y saber además que vas a estar expuesto, digamos, en distintos lugares de la ciudad y a lo mejor incluso del mundo. Entonces, ¿cómo te resultó esa relación? Yo creo que en general, yo no me acuerdo, de rechazos muy poquitos. Yo creo que la mayoría aceptó de muy buena manera. Obviamente yo les conté de qué se trataba el proyecto Ujú. y bueno, les di toda una introducción que tiene que ver un poco con lo que te estoy contando. Y en general las personas estuvieron como súper de acuerdo, ¿no? No les pareció que, claro, lo de la foto por ahí les pareció un poquito más invasivo, que yo le estuviera sacando fotos, pero Sí. en general hubo una súper buena receptividad. Y yo traté además de fotografiarlo en sus lugares de trabajo. Por ejemplo, hay Ujú. un muchacho argentino que está tocando la guitarra en el semáforo porque él hace semáforo. Él Ujú. podría haberse visto, sentido un poco amenazado por eso, pero no pasó para nada. Una chica boliviana que trabajaba vendiendo pizza en la playa, el ciudadano chino que te conté recién en su trabajo en la familia camerunesa en su hogar en Iquique, en esa época vivían, después se fueron a Alto Hospicio. En general fueron fotografiados o en sus casas o en sus lugares de trabajo y era justamente la idea, ¿no? Mostrarlos en contexto, no sacarlos de contexto, ¿no? Por ejemplo, llevarlos, no sé, qué sé yo, al Paseo Baquedano Mm. y, y retratarlos ahí. La idea no era esa. Pero como dices tú, yo disfruté mucho porque las historias son súper interesantes y en general el migrante cuando yo iba a sus casas o a sus trabajos y no es que le decía ponte así, posa, te voy a sacar una foto, no, más bien le iba haciendo preguntas y íbamos hablando, ¿no? El proyecto tenía la idea de tener una cápsula de entrevistas muy breve de 5 minutos, pero a veces estuvimos conversando una hora. Por ejemplo, con el caso de la Sí. familia del palestino, bueno, él me contó todo porque, claro, para él también es muy emocionante poder hablar de Palestina con alguien, que alguien se interese, él además, o Sí. sea, los migrantes vienen con todo un acervo cultural y con una tradición y con todo un legado que si uno
si ven que hay interés de alguien, se van a mostrar muy, muy impactados en Sí, poder contarlo. eso te quería preguntar, Pablo. Esto también tiene, digamos, un correlato audiovisual, hay cápsulas, digamos, las entrevistas están en alguna parte, porque, claro, vemos las fotografías, pero uno dice, bueno, aquí hay historias, digamos, detrás y a lo mejor es interesante conocerlas. No sé si pudiste hacerlo, formaba parte del proyecto, o es una segunda Sí, etapa, cuéntame. no, lo que forma, se le hizo entrevista a todos, eso está, por supuesto, no está accesible y no es la idea tampoco que se difunda, Ujú. sino más bien fue sacar una Ya. frase que contara, y las fotografías están con esta frase, o sea, las fotografías están expuestas y abajo hay Ya. una frase. Esa frase se buscó en la entrevista, o sea, la entrevista se Ujú. transcribieron y se trató de buscar una frase que dijera algo, que contara, que fuera breve también, porque la gente no Ujú. lee mucho y tampoco era la idea, y también se Ujú. consensuó con la persona. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo, con el ciudadano la familia de Camerún, que además no hablaba castellano en ese momento, tuvo que ser en inglés. Ya. Yo elegí varias de las frases y después se las mostré y a ver cuál le parecía, cuál le gustaba más. Y él me decía, no, ¿cuál te gusta más a ti? Bueno, yo creo que esta, papá, fue un consenso, ¿no? La idea es que ellos quedaran Ok. contentos también con la frase que iba a aparecer ahí en su fotografía. Así que la entrevista sirvió un poco para eso, como para agarrar una frase, pero no, las entrevistas están ahí, quizá en un futuro proyecto se puede usar esto, lo pensamos, Sí. quizá incluso un librito, porque en Ujú. verdad son historias muy interesantes. Por ejemplo, la familia de Camerún, cómo sale de Camerún, es una cosa tremenda. Mm. El muchacho de Bielorrusia, también Bielorrusia, un país rarísimo que está ahí metido Ujú. entre Rusia y Ucrania, ahora metido en el conflicto. Sí. La ucraniana también, o sea, sobre todo los países que son más lejanos. Bueno, la historia de los chicos de Venezuela también es muy fuerte y muy dura. Mm. La chica afrodescendiente colombiana, en fin, son historias bastante bien apasionantes, pero no se utilizaron esas entrevistas, no es la idea, porque la idea era centrarse en la fotografía, ¿no? O sea, volviendo hacia la síntesis, la idea era mostrar gente común y corriente, y para eso mostrar sus rostros, que en su diversidad son personas que vienen a Chile a trabajar, a vivir, a estudiar, a hacer lo que cualquier chileno hace, ¿no? Esa era la idea y por Claro. eso con tanta fuerza su rostro, una imagen de su rostro. Oye, reiteremos entonces, ¿cierto? Por último, la invitación a la gente, porque esto va a estar lueguito ya ahí en la Casa de la Cultura. Invita tú mismo, digamos, a la comunidad a ver esta exposición. Bueno, los dejamos a todos y todas invitados a la Casa de la Cultura. Vamos a estar exponiendo estas fotografías para que vengan a conocer a estos personajes entre el 17 y el 26 de mayo en la ciudad de Iquique, la Casa de la Cultura de la ciudad de Iquique, y después les vamos a extender la invitación porque también van a estar en dos campamentos en Alto Hospicio, que también la idea es que se pueda visibilizar ahí, donde no llega la cultura, donde no llega tanto las actividades que están en la ciudad de Iquique. Así que, pero por ahora, en la Casa de la Cultura, entre el 17 y el 26 de mayo, los esperamos a todos y todas. Muy bien, Pablo, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Ok. Seguimos nosotros con Iquique al Día en Iquique Televisión después de esta interesante conversación, ¿cierto? Con Pablo Mardones, antropólogo y fotógrafo, y reiterar la invitación del 17 al 26 de mayo a esta exposición en la Casa de la Cultura ahí en Baquedano con Gorostiaga.